Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad encontramos al propio Twain entre los Inuit, escuchando a una simpática joven quien le platica, entre otras cosas, sobre las riquezas de su familia y su trágica historia de amor. Con ustedes, el romance de la doncella esquimal. Sí, le contaré todo cuanto quiera saber de mí, señor Twain, dijo la muchacha con su voz suave y posando plácidamente sus sinceros ojos sobre mi rostro, ya que es muy bueno y amable de su parte que yo le agrade y muestre interés por conocer mi vida. Había estado raspándose distraídamente la grasa de ballena de las mejillas con un pequeño cuchillo de hueso, limpiándolo en las pieles de su manga, mientras contemplaba cómo la aurora boreal agitaba en el cielo sus llameantes franjas luminosas, que bañaban con los ricos matices del prisma la blanca y solitaria planicie y los grandes icebergs. Era un espectáculo de belleza y esplendor casi insoportables, pero entonces despertó de su ensoñación con un movimiento de cabeza y se dispuso a contarme su pequeña y modesta historia. Se arrellanó confortablemente en el bloque de hielo que nos servía como sofá y yo me apresté a escuchar. Era una criatura hermosa, desde el punto de vista esquimal, claro. Algunos habrían considerado que estaba un tanto rolliza. Tenía solo 20 años y pasaba por ser la muchacha más cautivadora de la tribu. Allí al aire libre, incluso con su pesado e informe abrigo de pieles, sus pantalones, sus botas y su enorme capucha, quedaba manifiesta la belleza de su rostro. En cuanto a su figura, solo podía darse por supuesta. Entre las numerosas visitas que iban y venían por allí, nunca había visto pasar por el hospitalario territorio de su padre a ninguna chica que pudiera igualársele. Y aún así, no estaba pagada de sí misma. Era dulce, sencilla y sincera, y si era consciente de ser toda una belleza, no había nada en su modo de comportarse que lo dejara traslucir. Desde hacía una semana se había convertido en mi compañera inseparable y a medida que la conocía mejor, más aumentaba mi afecto por ella. Su padre era el personaje más importante de su tribu y estaba considerado como el más alto representante de la cultura esquimal, así que ella había sido criada con gran afecto y esmero en una atmósfera de refinamiento nada habitual en las regiones polares. Hice con Laska, tal era el nombre de la muchacha, largos viajes en trineos tirados por perros a través de los impresionantes campos helados, y su compañía me resultó siempre placentera y agradable su conversación. Salía de pesca con ella, aunque nunca subía en su peligroso bote. Me limitaba a seguir su avance caminando por el hielo y a observar cómo alcanzaba a sus presas con su venablo certeramente letal. Fuimos juntos a cazar focas. En varias ocasiones la vi junto a su familia, extrayendo grasa de una ballena varada. Y una vez la acompañé mientras perseguía un oso, aunque me volvía antes de que acabara la caza, ya que en el fondo siempre me han dado miedo los osos. Laska estaba ya dispuesta a comenzar su relato y esto es lo que me contó. Nuestra tribu ha sido siempre nómada, como las demás, pero hace un par de años mi padre se cansó de vagar de un lado para otro sobre los mares helados y levantó esta gran mansión de bloques de nieve congelada. Mírela, tiene más de 7 pies de altura y es 3 o 4 veces más larga que cualquiera de las demás. Desde entonces hemos vivido aquí. Mi padre se sentía muy orgulloso de su casa y con razón, porque si la ha examinado usted cuidadosamente, habrá notado que es mucho más hermosa y completa que el resto de las viviendas en general. Pero si no lo ha hecho, fíjese en que dispone de unos lujosos elementos y muebles por encima de lo común. Por ejemplo, al final de lo que usted ha llamado la sala, la tarima elevada para acomodar a los invitados y la familia durante las comidas, ¿no es la mayor que haya visto nunca en una casa? Sí, tiene mucha razón, Laska. Es la mayor. No he visto nada parecido ni siquiera en las más hermosas mansiones de Estados Unidos.
Esta confesión hizo centellear de orgullo y placer los ojos de la muchacha. Al percatarme de ello, tomé buena nota. Estaba segura de que eso le sorprendería, continuó. Y otra cosa, está mucho más revestida de pieles que las demás, pieles de todo tipo, de foca, de oso, de nutria, de zorro plateado, de marta sibelina, de todas clases y en gran cantidad. Y lo mismo ocurre con los bancos de dormir de hielo a lo largo de las paredes, eso que usted llama camas. ¿Están mejor provistas que estas las tarimas y bancos de dormir de su país? A decir verdad, no, Lasca, ni de lejos. También esto la complació visiblemente, pero ella solo pensaba en el número de pieles que su padre, tan preocupado por la estética, había dispuesto, y no en su valor. Podría haberle dicho que todas aquellas hermosas pieles eran sinónimo de riqueza, al menos en mi país, pero ella no lo habría comprendido. Ese tipo de cosas no eran consideradas como riquezas entre su gente. Podría haberle dicho que su indumentaria o las más vulgares ropas cotidianas de la gente normal de por allí valían 1.200 o 1.500 dólares y que no conocía a nadie en mi país que fuese a pescar con atavíos de esa cuantía. Pero Laska no lo habría comprendido y opté por callar. La muchacha prosiguió. Y luego están las cañerías para desagüe. Tenemos 2 en la sala y 2 en el resto de la casa. Es muy raro tener 2 en la misma sala. ¿Tienen en su país 2 desagües en la misma sala? El recuerdo de aquellas cañerías me hizo proferir una exclamación entrecortada, pero me recobré antes de que ella se percatara y dije con efusión: En fin, Lasca, es una vergüenza que sea yo mismo quien deje en evidencia a mi país, y usted no debería permitir que esto llegue a saberse, porque se lo estoy diciendo en confidencia, y le doy mi palabra de honor de que ni siquiera el hombre más rico de Nueva York dispone de 2 cañerías de desagüe en el salón. Llena de inocente alegría, Lasca palmoteó con sus manos cubiertas de ricas pieles y exclamó: «Oh, no habla en serio. No puede hablar en serio». «Se lo digo muy en serio, querida. Está Vanderbilt, por ejemplo, es uno de los hombres más ricos del mundo, pues yo le juraría en mi mismísimo lecho de muerte que Vanderbilt no tiene 2 cañerías de desagüe en su salón. Más aún, ni siquiera tiene una. Que me muera ahora mismo si le miento». Sus adorables ojos se dilataron por el asombro y dijo muy despacio, con una especie de sobrecogimiento en la voz: «¡Qué extraño! ¡Qué increíble! Cuesta creerlo. ¿Tan tacaño es ese señor?» «No, no es eso. No le importa gastar el dinero, pero esto, ya sabe, podría parecer ostentoso. Sí, eso es, de eso se trata. Es un hombre sencillo, a su manera, que huye de la ostentación». «Oh, está muy bien esa modestia», dijo Laska, «siempre que no se lleve demasiado lejos. Pero ¿qué aspecto tiene la casa de ese señor?» «Bueno, lógicamente parece deslucida y como inacabada, pero me lo imaginaba. Nunca había oído nada así. Por lo demás, ¿es una casa bonita?» «Oh, sí, muy bonita. Está muy bien considerada». La muchacha guardó silencio por unos momentos mientras roía abstraídamente un cabo de vela, al parecer tratando de entender aquello. Al fin sacudió ligeramente la cabeza y expresó su opinión con tono decidido. «Bueno, a mi modo de ver, creo que hay un tipo de humildad que, cuando se llega al fondo del asunto, se descubre que es en sí misma una especie de jactancia. Y creo que cuando una persona puede permitirse el lujo de poseer 2 cañerías de desagüe en su sala y no lo hace, tal vez lo haga por sincera humildad, pero es 100 veces más probable que lo haga para llamar la atención de la gente. A mi entender, ese tal señor Vanderbilt sabe muy bien lo que hace». Intenté hacerla cambiar de opinión arguyendo que una doble cañería de desagüe no era prueba suficiente para juzgar a una persona, aunque pudiera parecerlo desde el entorno de uno, pero la muchacha ya se había hecho su idea y no hubo manera de hacerla cambiar. Al poco preguntó:
¿Tiene la gente rica de su país bancos de dormir tan buenos como los nuestros, hechos con amplios y hermosos bloques de hielo? Pues son buenos, bastante buenos, pero no están hechos de bloques de hielo. ¡Caramba! ¿Y por qué no están hechos de bloques de hielo? Le expliqué las dificultades que entrañaba y también lo caro que costaba el hielo en un país donde además había que tener mucho ojo con el repartidor para que la factura no llegara a pesar más que el mismo hielo. Entonces exclamó: «Cielo santo, ¿pero es que tienen que comprarlo?» «Puede estar segura, querida». Laska estalló en un aluvión de inocentes carcajadas y dijo: «Oh, jamás he oído nada más absurdo. Pero si hay hielo en abundancia y además no tiene ningún valor. Ahora mismo, desde aquí, puede verse un centenar de millas de él. Yo no daría una vejiga de pescado por todo ese hielo junto». «Porque no sabe cuánto vale, mi pequeña y tonta provinciana. Si a mediados de verano tuviera todo ese hielo en Nueva York, podría usted comprar con él todas las ballenas del mercado». Me miró con aire dubitativo y preguntó: «¿Lo dice en serio?» «Totalmente, se lo juro». Eso la dejó pensativa. Al cabo dijo suspirando: «¿Cómo me gustaría vivir allí?». Tan solo había pretendido proporcionarle una escala de valores para que ella me entendiese, pero mi propósito fue malinterpretado. Solo conseguí darle la impresión de que las ballenas eran abundantes y baratas en Nueva York, y la boca se le hacía agua al pensar en ellas. Pensé que lo mejor sería tratar de mitigar el mal que había hecho, así que le dije: «Pero si viviese allí no daría ninguna importancia a la carne de ballena. Nadie lo hace». «¿Cómo?». «Pues así es». «¿Y por qué no le dan importancia?». «Bueno, no lo sé muy bien. Creo que es por prejuicio. Sí, eso es, solo por prejuicio. Creo que en algún momento hubo alguien que no tenía otra cosa mejor que hacer que mostrar prejuicios contra la carne de ballena, y una vez que un capricho así empieza a instaurarse, ya se sabe, dura hasta el final de los tiempos». «Eso es cierto, muy cierto», dijo Laska con aire pensativo. «Lo mismo sucedió aquí con nuestros prejuicios contra el jabón. Como sabrá, nuestras tribus tenían al principio muchos prejuicios contra el jabón». La miré fijamente para comprobar si hablaba en serio. A todas luces, así era. Vacilé y luego dije con cautela: «Perdón, ¿tenían prejuicios contra el jabón? ¿Tenían...?» Y mi voz fue languideciendo. «Sí, pero solo al principio. Nadie quería comerlo». «Ah, comprendo». No lo había entendido bien. La muchacha prosiguió: «No eran más que prejuicios. Cuando los forasteros trajeron aquí el jabón, a nadie le gustaba, pero cuando se puso de moda, a todo el mundo le encantaba. Y ahora lo comen todos los que pueden permitírselo. ¿A usted le gusta?». «Sí, claro. Me moriría si no pudiera tenerlo, sobre todo aquí. ¿Y a usted?». «Lo adoro». «¿Y le gustan las velas?». «Las considero una absoluta necesidad. ¿Le gustan a usted?». Sus ojos hicieron chiribitas y exclamó: «Oh, no me las recuerde, las velas y el jabón, y las entrañas de pescado, y el aceite de ballena, y la pringue, y la grasa de ballena, y los despojos, y el chucrut, y la miel, y el alquitrán, y la trementina, y la melaza, y... Oh, por favor, no siga. Voy a morir de éxtasis». Y servir todo eso en un cubo de grasa e invitar a los vecinos y pasarlo en grande. Pero aquella visión de un festín tan excelso fue demasiado para ella. La pobre se desmayó. Le froté la cara con nieve y la hice volver en sí. Y al poco su excitación acabó calmándose. Lentamente volvió a retomar el hilo de su historia. «Así pues, vinimos a vivir aquí, en esta hermosa casa. Pero yo no era feliz, y había una razón para ello. Yo he nacido para amar. Para mí no existe la verdadera felicidad sin amor. Quería ser amada por mí misma. Quería un ídolo, y quería ser el ídolo de mi ídolo. Tan solo una mutua idolatría podría satisfacer mi temperamento apasionado. Tenía muchos pretendientes, de hecho, demasiados, pero todos tenían el mismo y fatal defecto. Tarde o temprano acababa descubriéndolo.
Ninguno de ellos dejó de traicionarse. No me querían a mí, sino a mi fortuna. ¿Su fortuna? Sí, porque mi padre es, con mucho, el hombre más rico de nuestra tribu y de todas las tribus de estas regiones. Me pregunté en qué consistiría la fortuna del padre de Laska. No podía tratarse de la casa, cualquiera podría construir otra igual. Tampoco se trataba de las pieles, allí carecían de valor, ni tampoco del trineo, los perros, los arpones, el bote, los anzuelos y las agujas de hueso, u otras cosas parecidas. No, aquella no era su fortuna. Entonces, ¿qué podría haber enriquecido tanto a aquel hombre como para atraer a su casa un enjambre de mezquinos pretendientes? Finalmente, me pareció que el mejor modo de descubrirlo era preguntando, y eso hice. Tan complacida se mostró la muchacha por la pregunta que comprendí que estaba deseando que se la planteara. Tenía tantas ganas de contármelo como yo de saberlo. Se me acercó con aire confidencial y me dijo: «Adivine a cuánto asciende la fortuna de mi padre. Oh, nunca podrá adivinarlo». Fingí sopesar profundamente la cuestión mientras ella observaba el ansioso esfuerzo en mi semblante con voraz interés y fruición. Y cuando por fin me rendí y le rogué que satisficiera mi anhelo diciéndome a cuánto ascendía la fortuna de aquel Vanderbilt polar, acercó sus labios a mi oído y susurró con gran solemnidad: «A 22 anzuelos, no de hueso, sino extranjeros, de hierro auténtico». Luego retrocedió teatralmente para observar el efecto. Hice todo cuanto pude para no decepcionarla. Palidecí y dije con voz ahogada: «Dios santo, se lo juro por mi vida, señor Twain. Laska, usted me engaña. No puede hablar en serio». La muchacha se mostró espantada y turbada. Exclamó: «Señor Twain, todo cuanto le he dicho es cierto, punto por punto. Usted me cree, ¿verdad?» Yo, bueno, sí, intento creerle, pero me lo ha dicho tan de repente y es algo tan impactante. No debería decir estas cosas de forma tan súbita. Oh, no sabe cuánto lo siento. Si me hubiese imaginado... Bueno, está bien. No voy a culparla por eso. Es usted joven e irreflexiva y, por supuesto, no podía prever el efecto que... Pero, oh, Dios, debería haberlo previsto, porque... Verá, Alaska, si para empezar hubiese dicho 5 o 6 anzuelos y después, poco a poco... Oh, ya entiendo. Y después, poco a poco, ir añadiendo 1 y luego 2 y luego... Ah, ¿cómo no se me habrá ocurrido? No tiene importancia, hija, está bien, ya me encuentro mejor. Dentro de un momento se me habrá pasado, pero eso de soltarle así sin más lo de los 22 anzuelos a una persona que no está preparada y que tampoco es muy fuerte... Oh, ha sido un crimen. Perdóneme, dígame que me perdona, dígalo. Tras cosechar un buen número de agradables ruegos, carantoñas y halagos para persuadirme, la perdoné. La muchacha volvió a mostrarse feliz y poco después reanudó su narración. Entonces descubrí que la fortuna de la familia contenía un tesoro más, al parecer alguna joya, y que Laska trataba de no referirse a ella de forma muy directa por temor a causarme un nuevo y paralizante sobresalto. Pero sentía una gran curiosidad por saber qué sería aquel objeto y la incité a que me lo dijera. Laska tenía miedo a hablar, pero insistí. Le dije que esta vez estaba preparado y que me mantendría fuerte, para que la impresión no me trastornara demasiado. La muchacha recelaba, pero la tentación de revelarme aquella maravilla y regocijarse ante mi asombro y admiración era demasiado fuerte para ella, y al fin confesó que llevaba aquel objeto sobre su persona, y quiso asegurarse de que yo estuviera realmente preparado, etcétera, etcétera. Y mientras decía esto, se metió la mano por dentro del pecho y sacó un maltrecho cuadrado de latón, mirándome con gran ansiedad.
Hice como que me tambaleaba y caía sobre ella, en una buena representación de desmayo, lo cual la complació y la asustó al mismo tiempo. Cuando volví en mí y me tranquilicé, me preguntó con avidez qué pensaba de su joya. ¿Qué pienso? Pienso que es la cosa más maravillosa que he visto en mi vida. ¿De verdad? Qué amable es usted al decirlo. Es algo primoroso, ¿no es cierto? Ya lo creo. Preferiría tener una igual antes que poseer el Ecuador. Estaba segura de que le causaría admiración. Me parece tan hermosa y no hay otra semejante en estas latitudes. Mucha gente ha recorrido toda la travesía desde el mar polar abierto para contemplarla. ¿Había visto antes una joya así? Contesté que no, que era la primera vez que veía algo semejante. Me supuso bastante esfuerzo contestar tan generosa mentira, porque había visto 1 millón de objetos como aquel en mis tiempos. La humilde joya de la muchacha no era más que una vieja y abollada placa de equipaje de la estación central de Nueva York. «¡Demonios!», exclamé. «¿Y lleva eso colgando del cuello por ahí sola y sin protección, sin tan siquiera un perro?» «¡Chss! Hable más bajo», dijo ella. «Nadie sabe que lo llevo. Creen que está en la caja del tesoro de papá. Por lo general suele estar guardado allí». «¿Y dónde está la caja del tesoro?». Era una pregunta bastante brusca y por un momento la muchacha pareció sobresaltada y algo recelosa. Pero entonces dije: «Oh, vamos, no debe temer nada de mí. En mi país hay 70 millones de habitantes y aunque siempre me digo que no deberían hacerlo, no hay ni uno solo de ellos que no estuviera dispuesto a confiarme el secreto de sus anzuelos». Esto la tranquilizó y me dijo dónde escondían los anzuelos en la casa. A continuación se desvió un poco de su relato para hablar orgullosamente del tamaño de las láminas de hielo transparente que conformaban las ventanas de su casa. Me preguntó de nuevo si en mi país había visto algo parecido, y ante mi franca negativa se sintió tan satisfecha que apenas podía encontrar palabras para expresar su gratitud. Era tan fácil complacerla y tan agradable hacerlo que continué. «Ah, Laska, qué afortunada es usted. Tiene una hermosa casa, una joya maravillosa, un gran tesoro, toda esa elegante nieve, suntuosos icebergs e ilimitada esterilidad, osos y morsas en abundancia, y esta majestuosa amplitud y libertad. Todos la miran con ojos llenos de admiración, todos la honran y le brindan su respeto, y se ponen a su merced sin usted pedirlo. Es joven, rica, hermosa, deseada, cortejada, envidiada. Se cumplen sus más ínfimos deseos, ni uno solo de sus caprichos se queda sin complacer. Puede obtener todo cuanto se le antoje. Oh, sí, tiene usted una suerte inconmensurable. He conocido a infinidad de muchachas, pero todas estas extraordinarias cosas no podrían afirmarse de ninguna, salvo de usted, porque usted es digna de ello, digna de todo ello, Alaska. Lo creo de corazón». La joven se sintió infinitamente orgullosa y feliz al oír aquello, dándome las gracias una y otra vez ante aquella observación final, y en su voz y sus ojos pude ver que estaba realmente conmovida. Luego dijo: «De todos modos, no todo es luz. También hay sombras. La carga de la riqueza es difícil de sobrellevar. A veces me pregunto si no sería mejor ser pobre o al menos no ser tan inmensamente rica. Me duele cuando veo pasar a la gente de las tribus vecinas y se me quedan mirando y se dicen unos a otros con tono reverente: «Mirad, es ella, la hija del millonario». Y a veces dicen con aire abatido: «Ella nada en la abundancia de sus anzuelos, y yo no tengo nada». Eso me destroza el alma. Durante mi infancia éramos pobres, y si nos apetecía podíamos dormir con la puerta abierta. Pero ahora por las noches necesitamos un vigilante. En aquellos tiempos, mi padre era amable y cortés con todo el mundo. Ahora se muestra distante y altanero y no tolera tratos de confianza con nadie. Antes, su único pensamiento era para su familia. Ahora, no piensa en otra cosa que en sus anzuelos, y su riqueza hace que todos se muestren rastreros y obsequiosos con él.
Antes nadie le reía sus chanzas, que eran siempre manidas, forzadas y desprovistas del único elemento que las justifica realmente, el humor. Ahora todos se ríen y cloquean ante sus frases insulsas, y si alguien no lo hace, mi padre se muestra profundamente disgustado y lo demuestra. Antes no le pedían su opinión sobre tema alguno, y cuando se prestaba a ofrecerla no la tenían en cuenta. Su opinión sigue siendo de escaso valor, pero aún así todos la solicitan y la aplauden. Y mi padre mismo se añade a los aplausos, ya que no tiene ninguna delicadeza y demuestra una gran falta de tacto. Ha hecho que descienda el nivel de toda nuestra tribu. Antiguamente era una raza de hombres francos y auténticos. Ahora son despreciables hipócritas, caídos en el servilismo. En el fondo de mi alma siento un total desprecio por las costumbres de los ricos. La gente de nuestra tribu era normal y sencilla, y se contentaba con los anzuelos de hueso de sus padres. Ahora está consumida por la avaricia y no le importa perder el honor y la honestidad para poder hacerse con los envilecedores anzuelos de hierro de los forasteros. En fin, no debo explayarme con estas cosas tan desagradables. Como ya le he dicho, mi sueño era ser amada por mí misma. Al fin, ese sueño pareció próximo a cumplirse. Un día llegó un forastero llamado Calula. Le dije mi nombre y él dijo que me amaba. Mi corazón saltó lleno de gratitud y de gozo porque yo me había enamorado de él en el primer instante. Y así se lo dije. Me estrechó contra su pecho asegurando que nunca podría ser más feliz que en aquel momento. Dimos un largo paseo por los campos helados, hablando de nosotros y planeando, un futuro maravilloso. Cuando nos sentimos cansados, nos sentamos y comimos. Él tenía jabón y velas y yo había llevado grasa de ballena. Estábamos hambrientos y todo nos supo a gloria. Calula pertenecía a una tribu de unos lejanos parajes al norte y descubrí que no había oído hablar de mi padre, cosa que me llenó de un gran contento. Bueno, había oído hablar de un hombre muy rico, pero no sabía su nombre. O sea que, como es natural, ignoraba que yo era la heredera. Puede estar seguro de que no se lo dije. Al fin era amada por mí misma, y eso me llenaba de satisfacción. Me sentía tan feliz, más feliz de lo que pueda imaginar. Al llegar la hora de la cena, lo llevé a casa. A medida que nos acercábamos, se mostró muy asombrado y exclamó: ¡Qué maravilla! ¿Es esa la casa de tu padre? Me causó dolor escuchar ese tono y ver el brillo de admiración en sus ojos, pero la sensación se desvaneció rápidamente, porque lo amaba y me parecía muy apuesto y noble. Toda mi familia, incluyendo a tías, tíos, primos, se mostró encantada con él, así que se invitó a mucha gente, y una vez cerrada la casa a cal y canto y encendidas las lámparas de piedra, con el interior cómodo, caliente y casi sofocante, dimos comienzo a una alegre fiesta para celebrar mi compromiso. Cuando se acababa la fiesta, mi padre se sintió dominado por la vanidad y no pudo vencer la tentación de mostrar sus riquezas y de hacerle comprender a Calula la buena fortuna que había tenido. Sobre todo quería regocijarse ante el asombro del pobre hombre. Me entraron ganas de llorar, pero como tratar de disuadir a mi padre habría sido inútil, no dije nada y me limité a quedarme allí sentada, sufriendo. Mi padre fue directo hacia el escondite. A la vista de todos, sacó los anzuelos, los trajo a donde estábamos y los dejó caer en centelleante confusión por encima de mi cabeza, esparciéndose sobre la tarima junto a las rodillas de mi enamorado. Por descontado, el espectáculo dejó sin habla al pobre Calula, que solo atinó a mirar fijamente los anzuelos presa de un estúpido asombro, maravillado de que un solo hombre pudiera poseer riquezas tan increíbles. Un momento después, alzó la cabeza con los ojos muy brillantes y exclamó: «¡Ah! Usted es el famoso millonario». Todos estallaron en grandes y alegres carcajadas, y cuando mi padre recogió el tesoro con aire descuidado, como si aquello no fueran más que baratijas sin importancia, y lo devolvió a su sitio, la sorpresa del pobre muchacho alcanzó su paroxismo. Dijo: «¿Será posible que usted guarde esas cosas para sí sin contarlas?». Mi padre respondió con una fatua risa caballuna:
¿Cómo se nota que nunca has sido rico, ya que das tanta importancia a un simple asunto de un anzuelo de más o de menos? Calula se quedó un tanto azorado y bajó la cabeza, pero dijo: Si he de serle sincero, señor, yo nunca he poseído nada que valga ni la lengüeta de uno de esos preciosos objetos, ni he visto hasta hoy un hombre que poseyera tantos que mereciera la pena contarlos, ya que el más rico de los que he conocido poseía solo 3. Mi necio padre se rió de nuevo con insulso placer, permitiendo que quedara la impresión de que no tenía por costumbre contar sus anzuelos ni cuidarlos celosamente. Como comprenderá, era pura fanfarronería. ¿Contarlos? Vamos, los contaba todos los días. Había conocido a mi amado al alba y lo llevé a casa 3 horas más tarde, hacia el anochecer, ya que los días entonces eran muy cortos, porque se acercaba la noche de 6 meses. La fiesta duró muchas horas. Finalmente los invitados se marcharon y los demás nos tumbamos sobre los bancos de dormir y pronto el más profundo sueño invadió a todos excepto a mí. Me sentía demasiado feliz, demasiado excitada para dormir. Permanecí tendida e inmóvil durante largo rato. Y entonces una vaga forma pasó junto a mí y fue engullida por las sombras del extremo más alejado de la casa. No pude distinguir de quién se trataba, ni siquiera si era hombre o mujer. Al poco rato, la misma figura u otra pasó junto a mí en dirección contraria. Me pregunté qué significaría aquello, pero no saqué nada en claro, y mientras seguía pensando, me quedé dormida. No sé cuánto tiempo estuve dormida, pero recuerdo que desperté súbitamente al oír gritar a mi padre con voz terrible: «¡Gran Dios de las nieves! ¡Ha desaparecido un anzuelo!». Algo me dijo que aquello me traería la desgracia y la sangre se me heló en las venas, y en ese mismo instante mi presentimiento se vio confirmado. Mi padre gritó: «En pie todo el mundo y agarrad al forastero». Se produjo un gran tumulto de gritos y blasfemias y frenéticas persecuciones de vagas formas en medio de las tinieblas. Corrí en ayuda de mi amado, pero ¿qué otra cosa podía hacer sino esperar y retorcerme las manos? Una muralla viviente me separaba ya de Calula, lo amarraban de manos y pies. Solo cuando estuvieron seguros de que no podía escapar, dejaron que me acercara a él. Me arrojé contra su pobre y vejado cuerpo y lloré mi dolor sobre su pecho, mientras mi padre y toda mi familia se reían de mí y proferían amenazas e insultos contra él. Calula lo soportó todo con una tranquila dignidad que me hizo amarlo más todavía y sentirme orgullosa y feliz de sufrir con él y por él. De pronto oí que mi padre ordenaba que se reunieran los ancianos de la tribu para decidir la vida o la muerte de mi Calula. «¿Cómo?», exclamé, «¿sin tan siquiera buscar el anzuelo perdido?». «Perdido», dijeron todos a la vez con sarcasmo, y mi padre añadió en tono burlón: «Atrás todo el mundo y guardad la seriedad de vida. Mi hija va a buscar el anzuelo perdido. Oh, sin duda lo encontrará». Y todos rompieron a reír de nuevo. Permanecí impasible. En aquel momento no sentía temor ni duda alguna. Dije: «Reíd ahora cuantos venga en gana. Es vuestro turno, pero ya llegará el nuestro. Esperad a verlo». Cogí una lámpara de piedra. Estaba segura de que hallaría ese insignificante objeto enseguida y me consagré a la tarea con tanta confianza en mí misma que los demás comenzaron a ponerse graves, al tiempo que sentían nacer la sospecha de que tal vez se hubieran precipitado. Pero, ¡ay!, qué amargo resultó aquello. Se produjo un profundo silencio durante un largo rato en el que pudieron contarse los dedos 10 o 12 veces. Después mi corazón comenzó a desfallecer y a mi alrededor se reanudaron las burlas, ahora más convencidas, hasta que al fin, cuando renuncié a seguir, todos estallaron en torrentes y más torrentes de crueles risotadas. Nadie sabrá nunca cuánto sufrí entonces, pero el amor era mi fuerza y mi sostén, y ocupé el lugar que me correspondía junto a Calula. Le pasé el brazo alrededor del cuello y murmuré a su oído: «Creo en tu inocencia, amor mío, creo en ella, pero quiero que me lo digas tú mismo para confortarme, para poder soportar todo cuanto nos reserva el destino». Él respondió:
Soy inocente. Mi inocencia es tan segura como que estoy a punto de morir. Consuélate, pues, corazón mío, y ten paz. Oh, aire de mis pulmones, vida de mi vida. Y ahora que vengan los ancianos. En cuanto proferí estas palabras, se oyó fuera un ruido de nieve crujiendo bajo las pisadas, y luego varias figuras que se encorvaban para franquear el umbral. Eran los ancianos. Tras acusar solemnemente al prisionero, mi padre narró lo sucedido durante la noche. Dijo que el guardián nocturno se hallaba apostado junto a la puerta y que dentro de la casa solo se encontraban la familia y el forastero. ¿Iba a robar la familia su propia riqueza? Calló. Durante largo rato los ancianos permanecieron en silencio. Después, cada uno de ellos se volvió hacia su vecino. Esto no pinta nada bien para el forastero. Qué dolorosas me resultaron aquellas palabras. Entonces mi padre se sentó. Oh, desgraciada, desgraciada de mí. En ese mismo instante yo podría haber probado la inocencia de mi amado, pero no lo sabía. El jefe del tribunal preguntó: ¿Hay alguien que salga en defensa del prisionero? Me levanté y dije: ¿por qué habría él de robar ese anzuelo, u otro, o todos ellos? Dentro de un día habría sido el heredero de todos. Permanecí de pie esperando. Hubo un largo silencio mientras el aliento que brotaba de todos los pechos me rodeaba como si fuera niebla. Por fin los ancianos, uno tras otro, asintieron lentamente con la cabeza varias veces y murmuraron: «Hay mucha razón en lo que dice esta niña». Oh, qué alivio sentí al escuchar esas palabras. Un alivio pasajero, pero tan valioso. Me senté. «Si alguien más quiere decir algo, que hable ahora o que calle para siempre», dijo el jefe del tribunal. Mi padre se levantó y dijo: «Durante la noche, una figura pasó junto a mí en la oscuridad en dirección al tesoro, y poco después regresó. Ahora creo que se trataba del forastero». Oh, a punto estuve de desmayarme. Yo creía que aquel era mi secreto, y ni el mismísimo gran Dios de los hielos podría habérmelo arrancado del corazón. El jefe del tribunal se dirigió al pobre Calula con aire muy grave. «Habla». Calula vaciló y luego dijo: «Era yo. No podía dormir pensando en aquellos hermosos anzuelos. Fui allí, los besé y acaricié para apaciguar mi espíritu e inundarlo de inocente alegría, y luego los dejé donde estaban. Quizá se me haya caído alguno, pero no he robado ninguno». Oh, qué fatal era admitir aquello en aquel lugar. Se produjo un silencio terrible. Sabía que Calula acababa de dictar su propia condena y que todo había terminado. En todas las caras podía leerse, como en un jeroglífico: «Es una confesión, una mezquina, pobre y débil confesión». Me senté, respirando con pequeños jadeos entrecortados, y esperé. Poco después, escuché las terribles e inevitables palabras, y cada una de ellas, al ser pronunciada, fue como un puñal que me atravesó el corazón. «El tribunal ordena que se someta al acusado al juicio del agua». Oh, maldición para quien trajo a nuestra tierra el juicio del agua. Llegó hace muchas generaciones de un lejano país. Nadie sabe muy bien cuál. Antes de eso, nuestros antepasados empleaban los augurios y otros métodos menos fiables para juzgar, y por ello algunos culpables salvaban su vida. Pero con el juicio del agua no ocurre lo mismo. Es una invención de hombres más sabios que nosotros, que no somos más que pobres e ignorantes salvajes. Con él, los inocentes demuestran que lo son, sin ningún tipo de duda o discusión, porque se ahogan, y los culpables demuestran que lo son, con la misma certeza, porque no se ahogan. El corazón se me desgarraba en el pecho porque me decía: «Él es inocente y se hundirá bajo las olas y no volveré a verle jamás». Después de aquello, ya no me separé de Calula. Durante las últimas horas estuve llorando en sus brazos y él derramó sobre mí todo el profundo caudal de su amor, y oh,
Era tan desdichada y tan feliz. Y al final, cuando me lo arrebataron, lo seguí llorando y vi cómo lo arrojaban al mar. Entonces me cubrí el rostro con las manos. ¿Agonía? Oh, conozco los más hondos abismos de esta palabra. Pero al momento la gente prorrumpió en gritos de maliciosa alegría, y yo aparté las manos de mi rostro desconcertada. ¡Oh, qué amarga visión! Calula estaba nadando. Al punto mi corazón se volvió de piedra, de hielo. Pensé, era culpable y me engañó. Le di la espalda con mi más profundo desdén y me marché a casa. Lo condujeron a alta mar y lo abandonaron en un iceberg que iba hacia el sur a la deriva. Después mi familia regresó a casa y mi padre me dijo: Tu ladrón, abandonado a su muerte, nos pidió que te hiciéramos llegar un mensaje. Decidle que soy inocente y que durante todos los días y todas las horas y todos los minutos que pase agonizando hasta que muera, la amaré y pensaré en ella, bendiciendo el día en que vi su dulce rostro. Muy hermoso, incluso poético. Contesté: es una persona inmunda. No quiero que volváis a hablar de él en mi presencia. Ah, y pensar que era realmente inocente. Transcurrieron 9 meses tristes y sombríos, y llegó por fin el día del gran sacrificio anual, en el que todas las doncellas de la tribu se lavan la cara y se peinan el cabello. Y en cuanto el peine se deslizó por mi cabellera, cayó al suelo el fatídico anzuelo que había estado oculto allí durante todo este tiempo. Y me desmayé en los brazos de mi arrepentido padre. Con un gemido desgarrador dijo: Lo hemos asesinado y ya nunca más volveré a sonreír. Y ha sido fiel a su palabra. Y escúcheme bien, desde entonces no pasa un solo mes sin que deje de peinarme el cabello. Pero ¿de qué me sirve ahora? Y así acaba la pequeña y modesta historia de la pobre doncella esquimal, de la cual podemos aprender que, puesto que $100 millones en Nueva York y 22 anzuelos en la frontera del Círculo Ártico representan la misma supremacía económica, el hombre que se encuentre en circunstancias apuradas y se quede en Nueva York es un completo necio, ya que no tiene más que gastar 10 centavos en anzuelos y emigrar. El fin.